¿Cuántos tienen expectativa de que Dios les hable esta mañana? Hay algo que me sorprende mucho de Dios. Me sorprende que traemos una enseñanza y cuando las personas a veces hablan conmigo y me dicen, pastor, como usted dijo, como usted enseñó tal día, lo que me sorprende es que me mencionan cosas en las cuales yo simplemente dije 2 o 3 cositas, pasé de largo. Quizás no era el énfasis, pero Dios les habla de una manera muy violenta. Ahí es donde yo me doy cuenta que más allá de lo que uno dice aquí, Dios habla al corazón de ustedes. Dios es impresionante, la forma en que a cada uno le entrega algo muy específico, muy especial, muy necesario para cada uno, al punto que muchos dicen, ¿será que alguien le dijo algo al pastor? ¿Por qué el pastor está hablando de eso? Alguien le dijo. Y es porque el Espíritu Santo simplemente, yo no conozco su necesidad. El Espíritu la conoce perfectamente, entonces Él usa cualquier gesto. Es que ni palabras, a veces solo gestos, para hablar a nuestro corazón. Entonces oremos por ese consejo del Espíritu Santo que necesitamos esta mañana para nuestra vida. Padre, gracias, Señor, por hablar al corazón de cada uno de nosotros en las áreas que necesitamos. No todos tenemos las mismas necesidades, no todos pasamos por los mismos problemas a la vez. No todos estamos contentos, no todos estamos tristes. Hay de todo en medio de nuestras reuniones. Y tú eres tan maravilloso que a cada uno le sirves el plato que necesita. Y con cada uno tienes un trato especial. Y a cada uno le hablas de una manera específica. Y yo te doy gracias. Y hoy te pedimos, Espíritu de Dios, háblales, háblanos, consuélanos, exhórtanos, anímanos. Lo que necesitemos hoy. Hazlo a través de tu palabra, de la presencia de tu Santo Espíritu, la unción de tu Espíritu. Por favor, que el corazón esté abierto, dispuesto. Que tengamos mansedumbre para escuchar la palabra, para aceptarla, porque a veces no nos gusta, a veces no nos parece. Pero simplemente tener un corazón dispuesto a oír y a dejarse moldear por la verdad del Espíritu de Dios. Eso te pido para nosotros en esta mañana, en nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme a Lucas. Vamos en Lucas capítulo 1, versículo 45. Si no estoy mal, lo último que mencionamos el jueves, los que llevan sus apuntes, estuvimos hablando acerca de algunas doctrinas en torno a María, a la Virgen María. Y la última que mencionamos es que se ha considerado a María como corredentora, o como quien ayuda a Jesús en nuestra redención. Ahí creo que quedamos, simplemente para no dejar incompleto la idea ahí, simplemente concluir en torno a esto de la corredención de María. Porque nosotros como pueblo cristiano evangélico no creemos que María sea corredentora, creemos que la redención es total, completamente exclusiva de Jesucristo. Él y solo Él ha redimido a su pueblo, a su iglesia. Pero dentro de estas doctrinas, el Papa Pío X, en el año 1900, él fue papa desde el 1903 al 1914, 11 años, escribió en una encíclica llamada, esto está en latín, Ad Diem Illum Laetissimum.
Y allí escribió esto: no hay un camino más seguro y más expedito para unir a todos con Cristo que el que pasa a través de María. Sin embargo, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nunca mencionó allí la necesidad de un corredentor. Pero la Iglesia Católica, a través de estas doctrinas, menciona que solamente pasando a través de María, ¿cierto?, se puede cumplir en nosotros la redención en Cristo. Sigue diciendo allí, dice, lo retomo: no hay un camino más seguro y más expedito para unir a todos con Cristo que el que pasa a través de María, y que por ese camino podemos lograr la perfecta adopción de hijos. Es decir, que para poder ser adoptados como hijos de Dios es necesario pasar por María. Pero el texto bíblico no dice eso nunca. Juan 1:12, en torno a la adopción como hijos, no menciona a María. Acompáñeme allí. Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, está hablando de Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la fe en Jesucristo, solo en Él, que nos permite ser hijos, adoptados por Dios, porque es necesario ser adoptados por Dios. No todos nacemos siendo hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios, solo aquellos que creen en el nombre de Jesús. Quien no crea en Jesús no es hijo de Dios. Es creación de Dios, es amado por Dios, pero pasar al nivel mayor de ser hijo solo se logra aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por lo tanto, pretender que María sea el camino para ser adoptados no es bíblico. Sigue diciendo esta encíclica: hasta llegar a ser santos e inmaculados en la presencia de Dios a través de María. ¿Qué dice Tito 2:14 en torno a ser santos? Pues según esta doctrina, solo se puede ser santo e inmaculado en la presencia de Dios a través de María. Solamente a través de María usted llega a la santidad y a la perfección. ¿Dice eso la Biblia? Acompáñeme a Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando de Cristo, fue el que se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar, que eso es lo que es la santidad, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fue Cristo, fue a través de su entrega, nos redimió, lo dice claramente la palabra de Dios. Bien, termina diciendo entonces que María es dispensadora de todos los bienes que Jesús nos ganó con su muerte y con su sangre, que ella es la dispensadora, ministro principal en la concesión de gracias, administradora de los tesoros de los méritos de Jesús con derecho. Pero tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 textos que hablan otra cosa en torno a esto en la palabra. Solo se los voy a mencionar para que usted los mire en su casa, si los quiere leer, en torno al papel de Cristo como Redentor y solo Él. Juan 6, 44 al 47. Romanos 3, 24. Primera de Corintios 1:30, Efesios 1:7, Colosenses 1 del 13 al 14 y Hebreos 9:12. Bien, está ahí para concluir lo que había quedado pendiente el jueves. Para hoy tenemos
la lectura de Lucas capítulo 1 desde el versículo 46. Una vez que María ingresó a la casa de Elizabeth y la saludó y el bebé saltó en el vientre y todo lo que estudiamos el jueves, María responde a ese saludo maravilloso de Elizabeth. Y vamos a estudiar acerca de esa respuesta. Dice el versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esa primera parte conecta con el canto también de otra mujer estéril, de la que hablamos también hace poco, que era Ana, madre del profeta Samuel. Y es necesario, ahora vamos a ir a mirar algo de ese canto, porque María toma de ese canto y lo plasma aquí en sus palabras. Pero antes de eso, decir una última cosa en torno a la doctrina del culto a María, que está en el versículo 47. Hemos leído el 46 que dijo, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Allí ella está declarando la necesidad de todo ser humano de tener un Salvador. Usted necesita un Salvador, que es Cristo, y María también. Ella necesitó ser salva. Ella no nació siendo salva, como lo enseña también la Iglesia Católica, en una doctrina que se llama la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción enseña que María nació sin pecado original, por lo tanto ya no necesita un Salvador, pues en ella no hay pecado. Sin embargo, la palabra del Señor en Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También Romanos dice, basándose en un texto, en un salmo, pues no hay ni uno, no hay ni un solo justo, no hay quien haga lo bueno. Todos nos hemos desviado. Por lo tanto, María nace como un ser humano común y corriente, y ella misma a través de su canto reconoce algo, que ella necesita ser salva. La doctrina de la Inmaculada Concepción la Iglesia la manejó desde muy antiguo, pero es ahora reciente que se sostiene que la Virgen María estuvo libre de pecado original. Eso fue en el año 1854, que la Iglesia lanzó el dogma de que María nació sin el pecado original. Sin embargo, ya como les mencioné, Romanos 3:10, de Romanos 3 del 10 al 12 y el versículo 23, menciona que todos necesitamos un Salvador. Bien, ahora sí, habiendo aclarado estos puntos en torno a las doctrinas de María, enfoquémonos en el canto y en lo que sí debemos reconocer en María. Porque se nos señala a nosotros, los cristianos evangélicos, de que no tenemos una consideración sobre María. Pero nosotros sí entendemos que debe ser llamada bienaventurada, lo dice la palabra del Señor. Y su bienaventuranza viene, creo que algo que encierra, que es bien importante en María, una característica impresionante, que no está tan directamente señalado por el texto, pero está explícito. Mire, por ejemplo, que en torno a Elizabeth y a Zacarías, los papás de Juan el Bautista, el texto sí dijo claramente que ambos eran justos delante de Dios, versículo 6 del capítulo 1, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. De María no se dice nada así, pero cuando uno mira por qué el Señor escoge a esta jovencita, entiende por qué lo hizo. Y de ella hoy vamos a aprender algo supremamente importante, que vamos a recalcar y que
yo no sé, me parece de lo más importante. Y es una palabrita muy simple y muy sencilla que todos manejamos en nuestra vida y es la obediencia. Obedecer. ¿Qué caracterizó a una jovencita de 13, 14, de 15 años que posiblemente tenía María según la cultura judía? La caracterizó a una jovencita de esas la obediencia. Pregunta, ¿qué caracteriza hoy en día a una niña de 13, 14, de 15 años? ¿Conoce usted alguna niña de 12, 13, 14, 15 años que sea obediente? ¿Escogería a Dios a una niña de 12, 13, 14, 15 años hoy en día para que fuera la madre de su hijo? Si hay algo que nosotros debemos reconocer en María, es su actitud de obediencia. Y vamos a ver qué tan importante es eso. La obediencia hoy en día para nosotros pasa muy de largo. Hoy en día es más valiente el que se para en contra de la autoridad. Y los aplaudimos, los irreverentes, los que no se someten a nadie, los muy espirituales. Oiga, ¿usted sabe que hay unos muy espirituales? Dicen, yo solo me someto a Dios, a ningún hombre. Son muy espirituales. Pero vamos a estudiarlo hoy. Ese es nuestro tema de hoy. La obediencia aprendida de María. La obediencia que aprendimos de María. Devuélvase un poquito al versículo 36. Perdón. ¿Andes? 38. Cuando ella está hablando con el ángel Gabriel, que viene a decirle, María ha sido escogida para ser la madre del Mesías. Y aquí ella en palabras muy simples da a conocer su condición de obediente. Versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿A la palabra del ángel? ¿Era una orden del ángel? ¿De quién era la orden? Pues en el versículo 27 dice que el ángel, desde el 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a hablar con María. El ángel está en sujeción, es obediente, está simplemente sujetándose a la autoridad de Dios. Y lo que María está entendiendo no son las palabras del ángel. Ella está entendiendo que esas palabras vienen ¿de quién? De Dios. Y ella dice, yo soy sierva de Dios. Y lo que Dios quiera conmigo es perfecto. Está bien. Muchos dirían, pues claro, qué chévere, la madre de Jesús. Pues, ¿cómo no? ¿Quién va a rechazar esa oferta? Pero amados, la madre de Jesús, María, ella tuvo que vivir una cosa bien compleja. Ser la madre de Cristo también implicaba algo. Acompáñeme un brinquito ahí en Lucas. En el capítulo 2, versículo 35, un anciano llamado Simeón, viendo a Jesús recién nacido, tomándolo en sus brazos, profetizó de él y le dijo esto a María. Versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y le dijo a ella, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una espada atravesaría el alma de María porque ser la madre de Cristo era una cosa bien dura. ¿Quién de ustedes como madres no sufrirían viendo a su hijo pasar por todo lo que Cristo pasó? Todo ese angustioso sufrimiento, camino al Calvario, los azotes, los golpes, su cara destrozada, la humillación, desnudo, para luego morir de una forma tremenda, a ojos de todos, entregar su vida derramando su sangre. Ella podría ser muy espiritual, pero eso traspasó su alma.
Ahora, la responsabilidad de cuidar al Hijo de Dios. ¿Cuántos se les ha perdido un hijo en el éxito? En un centro comercial. ¿Cuántos se les ha perdido un hijo? ¿Qué se siente? Ay, Dios mío. Padre Santo, qué cosa tan angustiosa perder un hijo. Eso es horrible, eso es terrible. Ay, que le encarguen a usted el Hijo de Dios. Miren, realmente cuando María dijo, hágase conmigo lo que Dios quiera, ella estaba completamente rendida a la voluntad de Dios. Y eso es algo que a nosotros, que nos llamamos muy evangélicos, muy cristianos y que le tiramos tan duro a María, nos falta. A nosotros nos falta ser obedientes, como María. Si hay un pueblo desobediente, es el pueblo de Dios. Miren, se le acercaron una vez los discípulos, los fariseos, y le dijeron a Jesús, ¿es verdad que nosotros nos podemos divorciar por nuestra esposa por lo que se nos dé la gana? Porque eso fue lo que dijo Moisés. Imagínense que en ese tiempo un hombre podía divorciarse de su esposa si se quemaba el pan. Si le quemaba el pan en el horno, la podía echar. Si tenía mal aliento, esto lo escriben si tenía mal aliento, se podía separar de ella. ¿Qué dijo Jesús? Venga, quieto ahí, que en el principio la cosa no fue así. Moisés lo dijo, lo permitió, que no fue orden de Moisés. Moisés no podía ordenar eso. Permitió que ustedes se separaran por la dureza del corazón de ustedes, pero eso no es el plan de Dios. Cuando un hombre y una mujer se casan para toda la vida. Toda. Y quiero decirle que no hay tanto divorcio en iglesias como en las iglesias cristianas evangélicas. ¿Puede usted creer eso? La iglesia católica no se considera una iglesia que recase con facilidad. ¿Ustedes han visto lo difícil que es que realmente separen a alguien en la iglesia católica? Ellos se tomaron en serio el hecho de que es hasta que la muerte los separe. Pero la iglesia cristiana casa y descasa a diestra y a siniestra. Y lo estamos permitiendo. Dice la palabra que para que un pastor sea pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Y hay pastores en nuestro medio casados 2, 3 veces. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Hay mucha desobediencia en el pueblo de Cristo. María dijo, yo quiero hacer lo que Dios mande. Así una espada traspase mi alma. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, el canto de Ana. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Amén. Y hoy la estamos llamando bienaventurada en este lugar por una condición muy especial, por ser obediente. ¿Qué tan importante es la obediencia para Dios? Lo vamos a aprender hoy. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Continuación, 3 versículos que hablan de la revolución que causó Cristo con su regreso. Primero, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Segundo, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Tercero, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. De la revolución que causó Cristo tenemos 3 cosas: una revolución moral, una revolución social, una revolución económica. Moral, pues dice el 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Significa que Dios exalta al humilde y humilla al que se exalta. Y para ser obediente se necesita mucha humildad. No se puede ser humilde siendo soberbio. Perdón, lógico. No se puede ser obediente siendo soberbio, siendo orgulloso. Dios humilla al soberbio. Dios humilla al soberbio. Pero ¿sabe qué? Dios enaltece al humilde. María era humilde. También en su revolución hay algo social. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes.
le dio equilibrio a la sociedad. Verdaderamente en Dios, y se notó en la iglesia primitiva, se compartían todas las cosas y no había quien tuviera necesidad. A los pobres les compartían los ricos. Era un equilibrio social. Y 3, un económico. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Dios, cuando Cristo vino a la tierra, generó una revolución moral, social y económica. Lo dice este canto, que también lo va a replicar o más bien María está replicando el canto de Ana. Ya lo vamos a ver. Necesitamos ir a Ana porque con Ana aprendemos algo muy importante. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. María se quedó con Elizabeth, ayudándola ahí en su embarazo, 3 meses. Es decir, yo creo que estuvo quizás hasta el nacimiento de Juan, porque cuando fue a visitarla tenía 6 meses, más 3, 9. Seguramente nació el bebé, le mató la gallina y se fue para la casa, con 3 meses de embarazo. Bien. Aprendamos primero algo en torno a María y a Ana, para luego también mirar la obediencia de Elizabeth y de Zacarías, porque ellos también fueron obedientes. Y sin obediencia, los planes de Dios no pueden llevarse a cabo. ¿Te imaginas Dios escogiendo a María, dándole todo este plan que tenía que salir perfecto? Mire, estaba profetizado, tenía que ser virgen, tenía que vivir en Nazaret, tenía que nacer en Belén, todo lo que vimos, un plan de Dios desde Génesis hasta ese momento, 4.000 años planeado, para que María le dijera, no hermano, le va a tocar conseguirse a otra persona, porque si yo estoy muy joven, yo apenas tengo 14 años, y ya me gusta la rumba, me gusta ¿A dónde le hubiera quedado el plan al Señor? Le hubiera tocado decirle al ángel, chino, no la embarren, no hagamos el oso, chino, caminen, busquemos otro. No sé en qué hubieran quedado los planes de Dios con la desobediencia. La desobediencia frustra los planes de Dios. Frustra los planes de Dios para tu vida. Cuando tú eres desobediente, frustras el plan de Dios para tu vida. Cuando tú eres obediente, recibes de Dios la bendición, porque no hay mejor cosa que ser obedientes. Así eso traspase el alma y el corazón. Volvámonos a ver la historia de Ana. Samuel primer libro de Samuel 1. Capítulo 2, perdón. Y van a ustedes a notar que aquí también el canto de Ana y de María son muy parecidos. 1 Samuel 2. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Qué era la alegría de Ana? Pues era una mujer estéril, no podía tener hijos, casada con un hombre llamado Elcana. Elcana tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Ana, estéril, Penina podía tener hijos. Penina se burlaba de Ana por ser estéril, porque era una afrenta ser estéril en el pueblo judío. Y Ana clamó a Dios, Señor, dame un hijo, por favor, Señor, quiero un hijo. Y el Señor le permitió un hijo, que fue Samuel, un hombre que transformó la historia espiritual de Israel. En un tiempo en donde no había quien se levantara a guiar al pueblo espiritualmente, Dios levanta a un hombre como Samuel y lo levanta de Ana, una mujer estéril. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Ella misma está diciendo, hay que ser humildes, hay que ser obedientes, porque el Dios de todo saber es Jehová.
y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Aquí está una vez más esa revolución de la que hablamos ahora, social, moral, económica. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor. Ojo, esto lo hace Dios con los humildes, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Está hablando de Jesús. La módica suma de él, va a decir, más o menos el año 1100 antes de Cristo. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, porque ella le prometió al Señor que si le daba un hijo, ella apenas el niño tuviera cierta edad, lo llevaría al templo y lo dejaría ya sirviendo al Señor. Pero ¿a qué voy con este cántico también? Voy al hecho de que para este tiempo la autoridad en Israel era una autoridad pervertida. El sacerdocio, que era el sacerdocio de un hombre llamado Elí y de sus hijos, Ofni y Finés, era un sacerdocio malo. Era un sacerdocio en desobediencia. Y creo que, inicio por aquí porque creo que es lo primero que muchos de nosotros recalcamos a la hora de obedecer. La condición para obedecer. ¿Qué decimos? No, yo me sujeto al que realmente lo merezca. Y esta mujer, obediente, sumisa y humilde, recibió un regalo de Dios por obediente también. Ana también fue obediente. Ana también se sujetó a las autoridades. La autoridad en ese momento era Elí, pero una autoridad que no era aceptada por Dios. Ellos estaban haciendo cosas malas. Pero Ana no dice, no, ¿y yo por qué le voy a hacer caso a Elí si él es un pervertido? Bueno, él no, sus hijos. Él permitió que sus hijos pervirtieran el templo. Los hijos de Elí se acostaban con las mujeres que servían en el templo, que debían ser vírgenes. La mujer que servía en el templo, que servía en el tabernáculo, era virgen por siempre para poder servir al Señor. Pero los sacerdotes se acostaban con ellas. Y las ofrendas que el pueblo de Israel traía tenían unas normas de cómo debían ser distribuidas y estos hombres tomaban partes que no les correspondían. Dios veía todo eso. Y Ana sabía eso. Y un día Ana se fue al templo a orar y a clamar. Y dice capítulo 1, versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Qué pensaba la autoridad espiritual de ella, que estaba borracha, que se había metido al templo embriagada, que estaba ahí hablando bobadas? Él no supo discernir lo que estaba ocurriendo. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, ven a este tan igualado. ¿De qué se cree? Respete. Yo vine fue a pedirle al Señor un milagro, hasta bebido, como que borracha. Pero miren, Dios obra milagrosamente en gente que es humilde y en gente que reconoce la autoridad, así esa autoridad sea como este hombre y sus hijos. Porque hay una disculpa. No, yo me sujeto solo a los que hacen todo perfecto. Yo me sujeto al gobierno siempre y cuando el gobierno haga lo que es correcto. Un gobierno pichurrio no me le someto.
Y la Biblia dice aquí algo diferente. Lo vamos a ver hoy. Yo me someto a mi esposo solo cuando este hombre sea una mata de virtudes. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces, él le respondió: no, señor mío. No, señor mío. ¿Qué respeto? No, señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz. La bendición de la autoridad, por más pichurria que sea esa autoridad bendice, porque Dios la puso. No tengas, ¿va? De hoy. Ve en paz, 17. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, y efectivamente ocurrió. Dios usó la autoridad, aunque pichurria y todo, para profetizar una bendición sobre una mujer humilde y obediente. Y nació Samuel. Bien. Devolvámonos a Lucas. Entonces dice así: nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a terminar de leer hasta el versículo 66 para rematar el tema de la autoridad y de la obediencia. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Claro, era un milagro. Una mujer que no podía tener hijos de edad avanzada, ahora tiene un hijo. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, porque era una costumbre judía. A los 8 días de nacido se cortaba el prepucio del varón, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, y le ponían el nombre. Miren, a los niños los bautizaban con el nombre a los 8 días de nacer, cuando se les practicaba la circuncisión, porque a los 8 días, comprobado científicamente que a los 8 días el organismo del bebé puede responder con más facilidad a una operación como estas. Puede sanar más fácil, no va a tener complicaciones de infecciones. Por eso Dios en su sabiduría les dice: a los 8 días los va a circuncidar. Y les ponían nombre. A las niñas, cuando nacía una niña, a las niñas los padres podían escoger el nombre durante un mes. Tenían un mes de plazo para escoger el nombre de la niña. A las niñas no las presentaban, no las llevaban al templo. Es más, cuando nacía un varón, cuando iba a haber un parto, venían músicos. Los vecinos, los amigos, los familiares traían músicos, y ponían músicos. Y cuando salía la noticia: señores, nació varón, la fiesta, la música, Cuando salía: señores, nació mujer, se iban y no sonaba música. Así funcionaban en ese tiempo las cosas. Ser varón era un gran privilegio. Como alguna vez les dije, que había una oración judía donde los varones decían: Señor, gracias, porque no nací esclavo. ¿Recuerdan qué más decían? No nací gentil y no nací mujer. Era la oración de los judíos, los varones. Bien, entonces le iban a poner el nombre. ¿Cómo le iban a llamar? Zacarías. ¿Por qué? Porque así es, porque toda la vida se ha hecho así, porque la costumbre, porque lo dictan las normas. Pero Dios le había dicho a Elizabeth y a Zacarías: no me le vayan a poner otro nombre diferente al de Juan. Se tiene que llamar Juan. ¿Quién le puso nombre? Dios. Dios pone los nombres. Y no solo a las personas. Dios decreta sobre nuestras vidas su propósito. Él y solo Él. Pero hay quien dice: no, yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dijo de mí. Nacen siendo mujeres y dicen: no, yo no estoy de acuerdo siendo mujer, yo quiero ser hombre. Nacen siendo hombres y dicen: yo no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer.
Pero aquí en un simple ejemplo de aceptar la voluntad de Dios con un nombre, no lo van a llamar Zacarías, aunque sea el anhelo y el deseo de sus corazones, se va a llamar Juan. Ay, pero es que nadie en la familia se ha llamado nunca Juan. De malas, yo quiero que llame Juan. Y entonces dice, versículo 60, pero respondiendo su madre dijo, no se llamará Zacarías, se llamará Juan. ¿Por qué? Porque ¿quién se lo dijo? Dios. Dios le dijo, se va a llamar Juan. Y ella dijo, se va a llamar Juan. Le dijeron, ¿por qué? ¿Qué pregunta, sí o no? Cuando usted quiere obedecer a Dios y aparece la figura que le dice, ¿y por qué? Venga, no sea bobo, no sea boba. ¿Por qué? Usted, es porque Dios me lo dijo, porque lo dice la Biblia. No os unáis en yugo desigual. No se casen con alguien que no comparte su fe en Cristo. No lo hagan. No hagan negocios ni siquiera socios. Muchas veces hacemos sociedades con gente que no diezma, que no ofrenda, que no glorifica a Dios. Y ahí estamos de socios de gente que no glorifica a Dios. Y Dios ha dicho, ¿para qué hacen eso? No se junten con personas que no glorifican mi nombre. Cásese con alguien temeroso de Dios. Sea obediente. Y aparece, ¿pero por qué? Entonces, y hasta le hacemos esa misma pregunta a Dios. Dios nos dice su palabra, eso. Hoy, por ejemplo, puede haber una muchacha aquí con un novio que no es creyente. Y ella está feliz porque están de meses y él le va a dar un regalo y todo lo demás. Y hoy yo estoy diciendo, no tengas novios que no sean cristianos. ¿Y qué aparece en la mente de la muchacha? ¿Por qué? Si yo lo amo, el amor de mi vida. Porque el Señor lo dijo. Pero bueno, si usted quiere, jovencita, si quiere, hágale. Bien pueda. Después no diga que no se le dijo, que no se le advirtió, que no se le recomendó. Bueno, ¿se llamará Juan? ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Claro, siempre va a relucir algo como la lógica o la cultura, o es que siempre lo hemos hecho así, o bueno, no sé, o es que usted no ve que todo el mundo lo hace. Tenga relaciones con el novio, tenga relaciones con la novia, fresco, hágale. ¿No es que todo el mundo lo hace? ¿Qué le toca decir al pelado, a la pelada? No, porque el Señor me dijo que yo no podía fornicar. Cuando yo fornico, las bendiciones de Dios se cortan. Cuando soy obediente, las bendiciones de Dios llegan a mi vida. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre. Así, vea. Les traduzco. ¿Cómo lo quiere llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo, Juan es su nombre. Juan. Los dos, Elizabeth, Zacarías, un mismo sentir. Esposos, hay que tener un mismo sentir con las esposas. Dios bendice cuando estamos en un mismo sentir, cuando nos hemos puesto de acuerdo en algo. Dice la Biblia, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en alguna cosa y lo piden, conforme pidan les será hecho. Pero está el esposo pidiendo una cosa, la esposa pidiendo otra y las cosas no funcionan. ¿Qué tal ella diciendo Juan y el esposo, no, Zacarías, porque así me llamo yo, que se llame como su papá? Pero no, los unía la verdad de Dios. La verdad de Dios une. No, listo, se va a llamar Juan. Juan es un hombre y todos se maravillaron. Oh, se va a llamar Juan. Se sorprendieron de ver que no iban a ser como se creía. La gente se aterra de verlo a usted buscar a Dios y de hacer la voluntad de Dios. Y que usted sea obediente, la gente no entiende. Pero ¿por qué es así tan bruto? ¿Pero por qué es tan bobo? ¿Pero le lavaron el cerebro?
Pero miren lo que hace ser obedientes. Zacarías estaba mudo hasta ese momento, ¿sí o no? Pero miren lo que pasa cuando él es obediente. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló, diciendo a Dios, bendiciendo a Dios, perdón. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues era este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Habló el mudo. Cuando tú eres obediente, las bendiciones te llegan. Se desata lo que está atado. Sea obediente, obedece. Nos falta ser obedientes. Este texto es un ejemplo glorioso y poderoso de lo que es un plan de Dios y la gente caminando en ese plan. Ellos simplemente recibiendo lo que debían hacer y obedeciendo. Bien. Hablemos de las autoridades. Pero para esto hay 4 diferentes tipos de autoridades a las cuales usted y yo nos debemos sujetar para ser obedientes, para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. 4 bíblicamente. 4 áreas de autoridad, anote, escriba. La familia, el gobierno, la iglesia, el trabajo. ¿Bíblicamente aparecen esas 4? Usted debe tener alguna autoridad sobre su vida. Usted no es solo. Debe tener una familia. Está bajo un gobierno. Hoy está en una iglesia y debe tener algún trabajo. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decir, no tengo autoridad sobre mi vida, yo me mando solo. No existe, no existe, no existe. Todos estamos bajo autoridad, todos. Y a todos nos toca ser obedientes a esa autoridad. Bien. Fundamentos de esa autoridad, por favor, fundamentos. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona. El que no se considere persona en este lugar está libre de esto. Que sea persona, mirar a su lado, si es persona, entonces para él. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ojo, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. El ángel para María era una autoridad. En ese momento era la autoridad. El ángel había sido enviado por Dios. Él hablaba las palabras de Dios y María lo entendió así. No me está hablando el ángel, me está hablando Dios a través del ángel. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, oiga, las que hay, gústele a usted o no, haya votado por ellas o no, las que hay por Dios han sido establecidas. Por ahí dicen que cada pueblo se merece sus gobernantes. Si tenemos gobernantes pichurrios, porque nosotros somos pichurrios. Somos nosotros los que los elegimos. Pero las establece Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad. Cuando usted se opone al gobierno, ¿a quién se opone? No dice aquí que al gobierno. Cuando usted se opone a su papá, a su mamá, ¿a quién se opone? Cuando usted se opone a un policía. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. O sea que ¿a quién resiste? A Dios. Usted le hace resistencia a Dios. Usted le pelea a Dios. Usted no da su brazo a torcer.
¿Y qué pasa? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cómo le va al desobediente? Mal, mal. En una ocasión, tenía yo por ahí 8 años. Yo creo 8 años, no más. Yo aprendí a montar bicicleta a los 8 años. Yo debía tener ahí 10. Sí, yo creo que tenía 10 años. Mi madre tenía una panadería y me dijo, voy para la panadería. Se me queda en el apartamento y no sale. Yo me asomé por la ventana, yo vivía en un cuarto piso, un conjunto cerrado, y en el patio abajo, donde parqueaban los carros, que a esa hora todos los papás se iban, eso era despejado. Una pista de aterrizajes. Mis amigos montando patines y bicicleta. En ese tiempo a los niños les gustaba montar bicicleta y patines, hoy en día no. Hoy en día los niños no montan patines, no montan bicicleta. Yo no entiendo a los niños de hoy en día. Pero nosotros sí. Y yo me salí. Y había una niña, una amiga, con una bicicleta. Y esa bicicleta era de freno de manos. Un freno de mano estaba bien, agarradito bien del timón, y el otro estaba colgando de la guaya. Ustedes saben que la guaya es un hilo metálico muy fino, muy duro. Y eso estaba boleándose así. Yo le dije, ¿qué? ¿Me dar una vuelta en esa bicicleta? Y hágale. Y agarro yo en esa pista de aterrizaje, en esa bicicleta, y como un chicanero para coger impulso, ¿uno qué hace? Uno se mueve así. Y empieza ese freno, cuando en esas se mete esa guaya en la llanta de adelante. Y yo iba a toda velocidad, y los que me conocen saben que no exagero cuando digo toda velocidad. Y esa llanta frenó en seco. Y yo di un bote impresionante, eso fue así. Ni siquiera fue. No volé, hubiera volado por lo menos. No, ustedes se vieron a Hall agarrando a un man en una película que lo... Así, yo venía esta. ¡Pum! Yo quedé mirando para el cielo. Yo perdí como el conocimiento, yo no sé. Y se arrimó la gente, ese muchacho se escalabró. Y lo único que sentía era salir sangre así, un charco así. Yo tenía una nariz muy bonita, respinga ahí. Pero en ese accidente, la nariz mía sufrió también graves lesiones asfálticas. Me levantaron. ¿Pueden ustedes creer que al lado de la panadería de mi mamá había una droguería, y aunque no hay nada, qué droguería me llevaron a que me cogieran los puntos? Me fui de puntos. Y me pusieron, yo he contado esta historia antes de aquí, una gasa untada de mertiolate, que el mertiolate es rosado. Y una gasa untada de mertiolate parecía un moñito, parecía una hebilla. Y me tocó irme al colegio con esa hebilla 8 días para que me quitaran los puntos. Usted sabe la gozada en ese colegio. Yo andando con una hebilla pegada en el pelo rosada. Pero dice la palabra que Jesús aprendió obediencia a través del dolor, y yo también. Yo aprendí a obedecer y yo dije, uy, lo que le pasa a uno por desobediente. Casi me mato ahí. Y me quedó desde chiquito la idea de que, hombre, uno tiene que ser obediente. Porque al que no es obediente le va mal. Y lo está diciendo el Señor aquí en su palabra. Acarrean condenación para sí mismos. Mire, el único que va a llevar del bulto siendo desobediente, ¿sabe quién es? Uno. Usted es el único que va a llevar del bulto. Usted. Para este primer punto, nos debe quedar claro que la autoridad ha sido puesta por Dios. La que sea. Ejemplos de autoridad. ¿Usted sabía que esa autoridad, un salvavidas en una piscina? Ese man es la autoridad en ese pedacito de tierra.
Y una vez me metí yo en la Rochela comiéndome un helado de la niña, esos, con maní, me gusta mucho de maní. Y me dice el bywash: caballero, qué pena con usted, pero usted se tiene que salir porque aquí no se puede consumir bebidas, helados, ni comida, nada. ¿Qué piedra la que me dio a mí? ¿Usted sabe lo que es uno estar bajo ese sol inclemente, cuidando a los dos niños que tiene uno ahí para uno, esperando que se cansen de piscinear? ¿Cuándo se cansa un niño de piscinear? En la piscina para niños, con hambre, con sed. Y yo ya quería irme, pero ¿quién se va? ¿Quién lo saca? Y llega y me dice: no, señor, el heladito no, saque el heladito y usted queda. O se sale y manda a otra persona. Y yo no había nadie que me reemplazara. Y yo me llené de ira con ese señor y le contesté feo. Pero el Espíritu Santo me dijo: espere, él es la autoridad en este lugar. Y me tocó después pasar y pedirle disculpas. Un simple... Pero ¿a quién le gusta que la autoridad le diga las cosas? ¿Cómo mira uno a personas así? La frase: usted no sabe quién soy yo. ¿Y qué le dice el policía? Usted podrá ser el hijo del presidente, papito, pero... La autoridad es autoridad. El portero, el profesor, el papá, la mamá. Autoridades hay en todas partes. ¿No hay no que usted salga aquí a la calle y se encuentra con alguna autoridad? Hasta en las cárceles hay autoridades, ¿sí o no? Los dueños de los patios. Y vaya, póngase desobediente para ver. En estos días, hablando con un pastor aquí de la ciudad, él fue narcotraficante, él estuvo en un grupo ilícito. Y él cumplió como 25 años en la denominación, y vinieron y le trajeron una medalla, lo condecoraron. Porque es el único que después de 25 años permanece haciendo parte de la denominación, porque van y vienen, los pastores se salen y vuelven. Y le preguntaron: venga, ¿usted cómo ha hecho? ¿Usted dónde aprendió a ser fiel? Que hoy lo estamos entregando esta cadena, esta condecoración. Y él dijo: yo aprendí a ser obediente en el narcotráfico. ¿Cómo así? Sí. Mi jefe, al que lo cogía desobedeciéndolo, sencillo, lo picaba en pedacitos y lo metía en una bolsa. Entonces yo aprendí. ¿Quién no aprende? Pero no, ni así. Los mataban. Él contaba las atrocidades que hacían con esa gente para que aprendieran a ser obedientes. En esos círculos se manejan unas cosas violentas. ¿Qué tal que el Señor nos cogiera por desobedientes cada vez? Y este hombre aprendió eso allá. Tremendo, no se lo enseñó en el Evangelio, lo aprendió después en el Evangelio, pero eso era algo que ya venía ahí en su microchip. Ser obedientes paga. Él aprendió eso. Había que ser fieles. Bien. Ahí se acabó el tiempo, mira. Ya apenas estoy empezando. Voy a terminar diciendo algo más de este versículo y los dejo para que compren la lechona. El texto comienza diciendo: sométase. ¿Usted sabe lo que significa la palabra sometimiento? Cuando uno estudia qué significa la palabra sometimiento, se sorprende de lo que significa someterse. Se lo voy a leer, anótelo, ya para irnos, se vaya con este conocimiento. Someterse, aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Sin oponer resistencia, eso es someterse. Sumiso, que viene de someter. Sumiso, ¿qué es una persona sumisa? Que se somete y se deja dominar por otras personas, aceptando sin cuestionarlos su autoridad y su voluntad. Sin cuestionarlos, tenaz, aceptando
sin cuestionarlos su autoridad y su voluntad. Y lo invito para que lo mire en un diccionario, vaya, porque es el término que usa la Biblia aquí, sométase. Pero ¿qué hacen hoy los muchachos? Cuestionar a sus padres. ¿Qué hace hoy el ciudadano? Cuestionar al gobierno. ¿Qué hace hoy la esposa? Cuestionar al esposo. Pero el término desde su origen básico y fundamental dice que uno se somete al dominio de otra persona aceptando sin cuestionar su autoridad y su voluntad. ¿Qué le hubiera pasado a este pastor si se pone a cuestionar al líder de esa banda criminal? Venga, no me parece. No estoy de acuerdo. No me sujeto. Chacho, la motosierra, que aquí hay uno que no me quiere sujetar. Y es la forma en que Dios nos pide a nosotros someternos a las autoridades. Yo sé que apareció una pregunta, pero no la voy a responder hoy, para que venga el jueves. Y si esa autoridad me está pidiendo que haga algo malo, ¿qué? Bueno, no se pierda el próximo capítulo de nuestra enseñanza acerca de la obediencia. Vamos a dejar ahí. Y lo invito, póngase de pie para orar. Amén. Oramos. Señor Padre, gracias por tu palabra, por lo que has hablado hoy a nuestro corazón, lo que has enseñado, recordado también, lo que has afirmado, pero también lo que quizás inquietado nuestras vidas. Hoy nosotros llamamos bienaventurada a María. Hoy nosotros nos hacemos obedientes a tu palabra y la llamamos bienaventurada por haber sido una mujer que sin reclamos, sin reproches, se sujetó a tu voluntad en obediencia total, a pesar de lo que podía significar aceptar tu orden, Señor, tu propósito y tu voluntad. Ella dijo: yo soy la sierva de mi Señor y hágase en mí lo que quieras. Hoy nosotros tomamos su ejemplo en un área en la que quizás fracasamos todos, y es en torno a ser obedientes, en torno a sujetarnos y someternos a las autoridades. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo desde nuestro corazón naturalmente surge una necesidad por no dejar que nadie nos controle? Hoy el mundo ha decidido matar a Dios para quitarse de encima esa autoridad. Ha decidido decir que la Biblia es un engaño, una mentira, una payasada. Que quienes creen en eso son unos brutos. Han blasfemado de tu nombre solamente porque tienen un deseo de hacer sus propias voluntades, de ser guiados por sus deseos, sus necesidades físicas, sus ideas mentales. Han matado a Dios. Pero qué terrible, Señor, el futuro para aquellos que hoy, Señor, se postran, se enfrentan voluntariamente a tu voluntad, resisten tu voluntad, acarrean para sí mismos juicio y condenación. Nosotros no queremos participar de eso. Nosotros queremos recibir la bendición de María, la bendición de Zacarías, al ser obediente. Nosotros queremos vivir una vida tranquila, como lo dice tu palabra en Timoteo cuando oramos por las personas que están en autoridad en nuestro país, en nuestra ciudad. Vivimos quieta y sosegadamente, vivimos en paz,
Cuando amamos, respetamos, honramos a nuestras autoridades. Pero qué duro es vivir una vida peleando con la autoridad. Qué triste, qué tremendo es ser desobediente. Qué orgullo y qué soberbia la que invade nuestro corazón. Pero hoy, Señor, aprendemos de Ana, aprendemos de María, de Elizabeth, de Zacarías y del mismo José, el padre de Jesús. El someterse, el aceptar, el obedecer. Y gracias a la obediencia de estos hombres, tú viniste al mundo, Señor. Tuviste un hogar, una familia. Tuviste una madre que te cuidó, que te recibió. Gracias por la obediencia de estos hombres y mujeres. Porque tu plan y tu propósito pueden seguir adelante cuando hay quien esté dispuesto a obedecer. Nosotros hoy queremos decirte como María, somos tus siervos, que se haga tu voluntad en nosotros, Señor. Todo cuanto tú quieres, permítenos hacerlo. Enséñanos obediencia, Señor. Enséñanos a ser obedientes. Quizás hoy estamos enfrentándote a ti mismo porque hay alguien o hay algo. Hay una persona, hay una institución a la cual nos estamos enfrentando. Y sabemos que a un cristiano no le queda eso. Un hijo de Dios está llamado a ser obediente y a sujetarse. Por favor, sé que esto no es fácil para nuestro corazón, pero que sea el consejo de tu palabra la que nos convenza. Nos lleve, Señor, a tener un corazón obediente para recibir la bendición. Gracias te damos pues en esta tarde. Bendícenos, llévanos con bien a nuestros hogares, a las actividades que ahora en la tarde vamos a hacer como familia, el descanso, lo que tú nos permitas en este día maravilloso hacer. Bendice a este pueblo, Señor, y a esta semana que inicia para que les vaya bien. Y para que esta palabra esté rondando en sus corazones y en sus mentes. Tú les estés hablando en torno a esto, te lo pedimos. En nombre de Jesús. Amén y amén.